No todo es alegría. Han habido caídas, han habido desenfoques. Y a esos nuevos creyentes le damos a entender de que este camino no es fácil. Este camino no es fácil. Lo digo porque en 11 años, casi 12 que voy a cumplir, no ha sido fácil. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu canal, Excelencia Cristiana Televisión. El video que verás a continuación será una herramienta de parte de Dios para transformar tu vida y tu corazón. Así que si aún no lo has hecho, quiero invitarte a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones, déjanos tu comentario y dale me gusta. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es tu espacio, Excelencia Cristiana Televisión. Está contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz. Gracias por la oportunidad de escuchar palabra de Dios, palabra de vida a través de estos medios. Hoy estoy acompañada de un gran hombre de Dios que tiene un testimonio que yo sé que va a bendecir sus vidas. Sin más, voy a permitir que él se esté presentando a la audiencia. Dios le bendiga, amado. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Mi nombre es Eric Carlos Suero Bello. Amén. Evangelista, por su misericordia. Amén. Es un placer que usted esté aquí con nosotros, Amén. que haya aceptado esta invitación y estar con nosotros identificándose con esta familia Excelencia Cristiana Televisión. Amén. Hoy estábamos hablando detrás de cámara de su testimonio, algo bien impactante, bien conmovedor. Tiene de todo un poquito y yo sé que muchas personas se van a acercar a Dios a través de esta palabra que el Espíritu Santo depositó en usted. Así que sin más, vamos a iniciar. Este escenario es del Espíritu Santo, pero nosotros queremos saber de su infancia. ¿Qué pasó en su infancia? Amén. Nuestra infancia fue un poquito difícil en el sentido de que vengo de un hogar, ¿verdad?, disfuncional, obviamente hogar materno, y obviamente aunque rodeado de familia, mi abuela, los primos, los tíos, pues obviamente abarcaron ese espacio que mi padre obviamente había dejado. Mi padre aún está vivo, pero mis padres desde que tenía unos 2 años se separaron, tomaron cada quien su camino. Entonces crecí en el hogar materno y desde los 2 hasta los 13 años, pues obviamente el amor, el cariño y la comprensión obviamente siempre estuvo ahí. Obviamente único varón de los tantos nietos, porque prácticamente hay varones, pero obviamente no se criaron con mi abuela. El único que se crió con la abuela fui yo. Entonces, prácticamente yo me crié con la abuela. Pero a los 13 años, pues obviamente el Señor, entonces llega a mi vida producto a una palabra que utilizó a través de una de mis tías, hermana de mi papá. Entonces, luego de esto, entonces Dios empieza a tratar, a querer hacer como una limpieza, un rompimiento, pero no le quería dar paso verdaderamente a lo que el Señor quería hacer en mi vida. No le daba la oportunidad, puesto de que en mi familia no éramos creyentes, cristianos evangélicos. Así es. Me estuviste hablando de que cuando llegas ahí, estás en el momento de la preadolescencia, adolescencia, y en ese proceso de transición, Dios comienza a tratar contigo. Amén. Estamos, Dios ponía versos bíblicos sin yo ser cristiano, sin tener una Biblia. Dios ponía palabras como acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. wow. Ponía esos versos. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Isaías 55:6. Entonces, pero sí me recuerdo que a edad de 9 años, yo tenía, o tengo más bien, una prima que en los años, ¿verdad?, de los 9 hacia los 13, empezó a involucrarme en el Evangelio. Empezó a involucrarme en lo que era la evangelización, en los cultos, en todo lo que era el trabajo real tratado, predicarle a la gente sin yo tener conocimiento. Y mayormente lo hacíamos cuando yo estaba de vacaciones en la escuela. Entonces de ahí, entonces el Señor dijo, bueno, ahora es mi turno. Pero como ella era mi prima, era mayor que yo,
Y no obstante a esto, pues yo vivía con la abuela. Allá se hacía lo que la abuela decía. Entonces sí me iba con ella al culto, nos íbamos en la tarde a las 6:30, ya a las 11 de la noche estábamos en la casa. Pero a veces la doña nos llamaba la atención por la llegada tarde, esto, aquello, yo era menor de edad. Y fue una batalla La abuela pertenecía a otra. a la iglesia católica. Tremendo. Fue un poco difícil para ti en ese momento pertenecer a los caminos del Señor, pero cuéntanos más. Bueno, mi prima entonces no permaneció en el Señor, producto de que llegó una debilidad a su vida y ella se apartó, cosa que le pasa a un adolescente que se enamora de un chico que no es cristiano, pues eso pasó. Obviamente nadie me dio seguimiento porque yo no me había convertido, entonces viví prácticamente perdido como el hijo pródigo desde los 13 hasta los 28 años. Duré 15 años y medio de espalda al Señor. Entonces, luego de ese tiempo, pues en varias ocasiones el enemigo intentó matarme, Wow. tratando de traer, ¿verdad?, frustraciones, decepciones, el rechazo y el menosprecio de la misma familia, en las personas de los primos, ¿verdad?, que eran menores que yo. Obviamente yo era el más pequeño de la casa, de los nietos. Era el más pequeño porque mi mamá es la más pequeña de la casa, de 6 hermanos. Entonces, prácticamente el menosprecio estuvo ahí. Rechazado prácticamente por la familia de mi padre, porque prácticamente mis tías, a excepción de la que era cristiana, era la única que me buscaba. ¿Entiendes? No tenía el apoyo de mi papá, no tenía apoyo de nadie. Solamente Dios que estaba permitiendo ciertas cosas para que yo le diera la oportunidad de entregarme a Él. Pero tuvo que utilizar a la persona que obviamente me trajo al mundo, que fue mi mamá. Traerla, pues, como quien dice, por dolor, aunque ese dolor, pues obviamente Dios no permitió que él mismo se agudizara más porque ella optó por entregarse. Amén, tremendo. ¿Qué pasó con tus estudios en ese tiempo? Bueno, pude terminar los estudios básicos un poquito tardío porque tuve problemas de aprendizaje, de adaptación y todas esas cosas. Pero sí pude terminar los estudios a los 21 años, entre el básico y el secundario. Entré a los 22 a la universidad. Pude terminar todo lo que estudié comunicación social, mención periodismo, Universidad Autónoma de Santo Domingo, semestre 2004-2, y ahora vamos a presentar monográfico ya para graduarnos de licenciado en comunicación social. Qué bien, qué bueno. Y nos estuviste contando dentro de tu testimonio, nos dijiste que tu madre se fue del país una temporada. Mi mamá se fue cuando yo tenía 7 años. Duró 17 trabajando allá en Europa. Ya dentro de esos 17 años, pues obviamente ya yo tenía 24. Ya en ese tiempo ya volvió. Pero ya iba, venía, a veces duraba un año y medio para volver. Pero siempre, cada vez que venía, duraba de 3 a 6 meses más o menos. Pero siempre ella estuvo al pendiente de mí, siempre me llamaba, siempre con lo que yo necesitaba lo costeaba. Gracias a Dios que no puedo decir que nunca lo hizo, pero siempre lo hizo. Pero siempre estuvo al pendiente de mí. Ella solamente se separó de mí para bien, no fue para mal. Porque hay madres que abandonan a los hijos y obviamente se desentienden de él. Entonces, gracias a Dios, mi mamá cubrió la falta de mi papá al junto de mi abuela. Wow, qué bien. No estuviste hablando también de que tuviste la experiencia de saber que tu mamá se fue a trabajar a ese lugar, pero también bregaba con hechicería. Sí. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, ¿qué pasa? Que en mi casa, obviamente, los antecesores, ¿verdad? Los más viejos, pues obviamente venían con una cultura
¿verdad? De campo, porque obviamente mi familia materna son de San Juan. Mi abuela era de San Juan. Wow. Mi papá es de Barahona. Entonces, ¿qué pasa? Por parte del abuelo, y así descendiente, porque la mamá de mi abuela no era de ahí, mi abuela, mi bisabuela era cristiana, cristiana, la abuela de mi mamá. Entonces, por parte del viejo, de mi bisabuelo, sí él creía en eso. Entonces tú sabes que esas cosas se transmiten. Y cuando no lo asumen el tronco, pues obviamente lo asumen los demás. Entonces, el papá de mi mamá creía en eso. La abuela de mi mamá, la mamá de mi abuelo, creía en eso y tenía un altar. Entonces, mi mamá obviamente tenía un altar y obviamente la sobrina también se involucraron en esos tipos de servicio al enemigo. Y la familia se fue mezclando en eso. Pero, como dice una canción de que Jesús siempre llega a tiempo, Jesús fue libertando las sobrinas hasta que llegó a mi mamá. Pero primero tuvo que quebrantar a la abuela. Mi abuela murió con el Señor hace ya unos 9 años, va a tener 10 que murió. Y Dios pudo darle la oportunidad de ella confesar a Cristo. O sea, tu madre fallece primero que tu abuela. No, mi abuela. Tu abuela entonces recibe un quebrantamiento. Sí, un derrame cerebral. O sea, pero pudo aceptar al Señor antes Exacto. de... Previo ya lo había aceptado, pero no había tenido la firmeza. Ok. El quebrantamiento de tu abuela provoca de que las demás o los demás dentro del núcleo familiar también reciban al Señor. Exactamente. Amén. Tremendo. Ahora nosotros queremos saber de tu conversión. ¿No estuviste? Yo diría que mi conversión fue producto de una carrera que a mí me dieron. Sí, me dieron una carrerita cómoda. Sabe que a veces uno como muchacho siempre quiere experimentar ciertas cosas que obviamente son un peligro. Y el peligro a su vez trae como consecuencia persecuciones. Yo en mi trayectoria como adolescente, niño, adolescente y joven, casi en el barrio a mí no se me conoció una novia. Yo siempre era estudio, casa y escuela solamente. Y la iglesia católica que mayormente la visitaba. Pero cuando me mudó a las Américas, pues conocí una muchacha ya casada. Tuvimos un pequeño vínculo. El esposo de ella es amigo o primo hermano de unos compañeros míos de la escuela. De ahí vino todo. Pues él se enteró de unas ciertas cosas que pasaron y hubo un problema y él quería resolver eso y quería darme un escarmiento. Entonces vine al camino del Señor huyendo de esa situación porque él decía, donde quiera que yo lo vea, le voy a dar. Lo voy a golpear, lo voy a maltratar. Entonces vine al Señor, yo duré en ese tiempo enemigo de él 5 años. Hasta que un día yo le dije al Señor, Señor, tú no nos has dado espíritu de cobardía. Yo tengo que resolver este problema porque si yo me muero, él se muere y esta diferencia que fui yo que la provoqué no se soluciona, entonces el problema va a ser peor y la sangre de él va a venir a mi vida. Pues obviamente yo fui y lo enfrenté. Yo le dije, mira, yo sé que en un tiempo yo te traicioné con tu esposa. Yo quiero pedirte perdón. Yo soy cristiano, ya yo tengo ya unos 5 años en el camino. Y eso lo marcó. Él quiso llorar de la emoción porque él no pensaba que yo había cambiado. Y él vio el brillo, él vio el cambio. Yo le dije, mira, perdóname. Yo sé que lo hice mal. Y él me dijo, no, mi hermano, otra vez, no ha pasado nada. Me dio un abrazo, me dijo, borrón y cuenta nueva. Eso lo hace Cristo. Tremendo. También estuviste contándonos una experiencia en una discoteca antes de entregarte. O sea, cómo el llamado de Dios estaba persiguiéndote Sí, aún antes de tú entregarte completamente. correcto. Bueno,
Eso fue en el 2004, específicamente por los meses de junio, por ahí. No recuerdo bien la fecha, pero sé que fue en junio de ese año. Y yo acostumbraba mucho a ir a tomarme un traguito social, como dicen. Los jóvenes, los muchachos, nos íbamos a la discoteca siempre a tomar. Pero qué pasa que ese día ya Dios, ¿verdad?, había determinado que ya Él no me quería ir. Porque yo era fijo todos los domingos en esa esclavitud. Yo todos los domingos tenía que beber para olvidarme de los problemas, olvidarme de la situación, olvidarme de la vida. Y tal vez de un amor imposible que tal vez llegó a mi vida y yo obviamente en el momento mismo le di la oportunidad de que entrase y traicionó mi confianza. Y obviamente el hombre, ¿en qué es que ahoga sus penas? En el alcohol. ¿En qué es que quiere tratar de mantener la alegría en la música para por lo menos olvidarse de la vida, de las penas, del dolor, de la nostalgia, de la amargura? Entonces, ya Dios venía tratando. Ya Dios venía tratando. Cerca de mi casa, allá donde yo me crié, había una iglesia cristiana en donde todos los martes yo iba, siendo pequeño, a la escuela bíblica. O sea, ya Dios venía tratando. Dios venía tratando, pero ya había una palabra en el cielo que el mismo enemigo decía: a los 22 me lo voy a comer. Ah, basoja. Y kamasama le macay. Y mientras esto se estaba dando en el mundo espiritual, que el Señor decía: a él tú no lo vas a tocar porque él es mi siervo y él es evangelista y él va a hablar mi palabra, aunque él no quiera, aunque yo tenga que traerlo por dolor, mi alma adora al Señor. El diablo decía: a los 22 yo me lo voy a comer. Socaíta arabasaya. Soy amasaja itarabasaya. Y lo que hoy en día somos, para gloria de su nombre, no ha sido por chepa ni casualidad, ha sido propósito, pero ha tenido que ver también un quebrantamiento. Ha tenido que ver también en nuestra conversión que hemos puesto de nuestra parte, hemos resistido los azotes, pero todo ha sido para bien. Y como los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a mí me han ayudado para bien y mucho. A veces yo le digo al Señor: Señor, pero por falta de ignorancia, yo debía aceptarte a los 13 años. Porque no se sabe a qué nivel había estado mi ministerio ahora mismo. No se sabe. Ya está con una promesa de pastor. Toda la gente en la calle me dice: pastor por aquí, pastor por allá, pastor por aquí. Y a los 22 años el diablo quería tronchar ese sueño. El diablo quería matar ese sueño. Dios me llama a los 28 años, pasé mi proceso de salud, el estómago, los riñones, las piernas. Todo eso fue un proceso. Y Dios fue empezando a hacer de nuevo un Eric Suero. Un Eric Suero diferente, un Eric Suero con otra mentalidad. Pero nada ha sido fácil. Todo ha sido prueba, crítica, porque muchos dirían que ya al nivel que Dios me ha llevado, ya debería estar en otra dimensión. Pero nosotros no somos de aquellos que le camina delante a Dios, sino le caminamos atrás al paso. Gracias a Dios hemos sabido soportar, aunque en el momento de la intimidad yo le digo al Señor: Señor, pero tú has levantado hombres con un poquito más o un poquito menos de la capacidad mía y yo me he quedado atrás. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? A veces, cuando no aprovechamos los momentos que Dios nos brinda, a veces otro que no estaba en la alineación, Dios le da la oportunidad, porque si tú no quieres, amén, Él no te obliga. Él no te obliga. Y ya en 40 años que llevamos de edad, pues ahora mismo estamos empezando a entender muchas cosas que ahora no la entendíamos, pero ahora sí tenemos conocimiento de ello. Amén, tremendo. ¿Cómo fue luego que te acercaste al Señor, le aceptaste? Hubo un proceso también de transformación o de madurez, un proceso de quebrantamiento, de acercarse al Señor, de conocerle. Amén. Cuéntanos un poco de ese proceso. Bueno, dentro de la secuencia de mi conversión y la transformación vinieron los procesos, porque
todo nuevo creyente sabe que tiene que prepararse. Y dentro de la preparación, obviamente, tuvo parte en mi vida, muchas cosas o muchos factores. Dios tuvo que quitar eh, las cosas que en verdad habían en mi vida que tenía que quitar. Los amigos que tenía, tal vez la posición, tal vez la abundancia. Tuvo que quitar y poner los procesos para ver si yo iba a resistir. Dios puso una hambre ferviente por Él, desde que me convertí hasta el sol de hoy. Ayuno, oración, silicio, vigilia, lectura, adoración, culto, intimidad. Hoy lo que somos se lo debemos al Señor y al Espíritu Santo. Pero no todo es alegría. Han habido caídas, han habido desenfoques. Y a esos nuevos creyentes les damos a entender de que este camino no es fácil. Este camino no es fácil. Lo digo porque en 11 años, casi 12 que voy a cumplir, no ha sido fácil. No nos hemos visto al punto de soltar. Nos hemos visto al punto de soltar, pero la unción que pudre los yugos, el cual Isaías 10:27 habla, dice que el yugo se pudrirá a causa de la unción. O sea, hay una unción depositada en ti, la cual la opresión que el enemigo pone para que tú no avances, para que tú no camines en pos de la palabra profética, pues obviamente tiene que podrirla. Tiene que podrir ese yugo que está matando ese avance. Entonces, ¿qué resulta, Madeline? Pasa algo. Y es que a veces creemos que para obtener la unción es simplemente estar sentado y ya, no. Hay que provocarla. Hay que hacer de que ella se mueva. Hay que hacer que ella se fluya. Hay que hacer muchas cosas para poder mantener esa unción viva. Entonces, en mi trayectoria como hombre de Dios, pues obviamente comenzamos bien con todo el pie. Búsqueda, nivel, en menos del tiempo, porque duré más para bautizarme por algunas cosas que tenía que ir dejando. Duré 2 años y medio para bautizarme. Puesto de que el concilio mío, hasta que no veía en una iglesia un creyente que diera fruto de verdad, no lo mandaban a las aguas. A menos que esa persona diera fruto rápido. Pero conmigo fue un proceso. 2 años y 5 meses duré para bautizarme. Pero, gracias al Señor, Dios permitió que pudiera bajar a las aguas, empecé a predicar, Dios empezó a usarme en nivel, en palabra, en profecía. Dios empezó a dar palabras de Dios, de levantamiento, de sanidad, palabras que se cumplían hoy, dadas hoy y en 2 semanas o en una semana se cumplían. Yo he escuchado testimonios de gente que yo le he dado una palabra y Dios lo ha marcado y ha sido un amén en el cielo. Yo decirte, tú vas a ser pastora y en un mes Dios le plazca hacer cumplir esa palabra, es algo muy fuerte. Algo muy fuerte. Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. Wow, tremendo. Estuviste hablándonos de una de tus experiencias que tuviste aquí en los caminos del Señor y fue cuando te encontraste con algo bien sobrenatural. Háblanos de eso. Bueno, una noche yo estoy orando. Obviamente, como era un nuevo creyente, no estaba esta tecnología como está ahora, tan avanzada, y todas estas redes sociales que ahora nos han permeado. Yo recuerdo que una noche yo estoy adorando, tarde ya de la noche, pues el cansancio me venció y obviamente una sombra negra intentó asfixiarme. Inmediatamente esa sombra negra intentó asfixiarme. Yo reprendí la sombra en géneros de lenguas y vi, en un éxtasis, vi las manos del Señor que me cubrían. Me cubrían esas manos y me decía, yo estoy contigo. Pero a las 2:25 de la mañana, una noche,
Yo tuve en un lapso de mi trayectoria, yo tuve una caída, como te había dicho anteriormente. Eso fue antes del bautismo. Y yo le lloraba al Señor con lágrimas, con gemido, con dolor, con quebrantamiento, con amargura, porque no sentía su presencia. Yo estaba como David había pecado con la esposa de Urías. Y en una noche mi alma se compunge, mi espíritu empieza a pedirle al espíritu que nuevamente me devuelva lo que en su momento yo llegué a tener y que llegué a perder. Pues empecé a llorar, empecé a decirle, Señor, yo sé que te he fallado, yo sé que te he traicionado, perdóname, dame una oportunidad. Y en ese momento yo me quedo de rodillas orando, llorando, y siento esas manos que me pasa por la espalda, y sentía que la carga del pecado que llevaba en mi cuerpo me era quitada, y me decía, te voy a dar una oportunidad, voy a levantarte nuevamente. Y me decía esa voz, yo sé que tú necesitas una esposa, yo sé, pero no es el tiempo, no es el tiempo. Yo sé en qué tiempo y en qué momento voy a darte una esposa, pero trabájame, dale enfoque a tu ministerio. Yo le había dicho al Señor, Señor, yo quiero que tú me llames como evangelista. Y sin yo conocer a ese profeta que me decía, tú dijiste hace 2 semanas que querías que tu llamado fuera como evangelista. Hoy te dice el Señor, te cumplo esa petición. Hay palabras que yo he dado en el mundo espiritual que el Señor ha dicho amén en el cielo. A veces no tenemos el valor de lo que Dios nos da en las manos. Pero eso no se queda ahí. Yo he sabido ver ángeles vestidos de soldados de guerra. Hemos visto de aquí para abajo la persona del Señor caminando con uno de la mano. O sea, algo, son niveles demasiado fuertes. Hay momentos sí que Dios demanda más búsqueda, pero a veces los afanes, la preocupación nos desenfoca de la visión. No ha sido fácil, pero estamos de pie. Amén, así es. Después de esa experiencia, ¿cómo cambió tu manera de visualizar? Bueno, ¿qué le digo? Nuestra manera de visualizar, para cambiarla, no ha sido fácil, porque sabemos de antemano que todo proceso o toda victoria tiene proceso. Así es. Pero nuestra manera de ver las cosas la hemos visto de otra forma, de 2 años para acá. De 2 años para acá. Hemos empezado a cambiar la mentalidad, hemos empezado a ver las cosas de otra manera diferente. Y de hecho, con la persona que ya he de comprometerme ya próximamente, pues me ha hecho ver las cosas de otra manera. Tremendo. O sea, Dios te ha bendecido, Dios ha sido fiel, Dios ha cumplido sus promesas. Entonces, es necesario nosotros identificar los tiempos. Hay algo que me gustó que mencionaste cuando Dios te decía sobre el tiempo, que Él conoce los tiempos. Háblanos de eso, cómo Dios te ha hecho entender conocer los tiempos. Bueno, ¿qué le puedo decir? Conocer los tiempos de Dios toma su proceso, porque la palabra dice que para Él un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, ¿qué pasa? A veces Dios te da la palabra para un tiempo, Él mismo, tú crees que ha llegado a su punto y límite, pero no ha llegado porque todavía tú no estás preparado. A veces Dios te dice, voy a llevarte a un nivel mayor, pero a veces tiene que procesarte para entonces hacer cumplir esa palabra. Entonces, ¿qué pasa? Los hombres que están en la Biblia, como Elías, Eliseo, que caminaron en dimensiones sobrenaturales, ¿qué tuvieron que hacer? Elías tenía una conexión con el cielo, aún siendo un mortal, aún siendo un hombre de carne y hueso, pero Elías caminaba en niveles sobrenaturales. Elías era un hombre que decía, vive Jehová y vive tu alma, que no caerá rocío ni lluvia sobre esta tierra, sino por mi palabra. Pasaron 3 años y 6 meses. Entonces, ¿qué pasa? Conocer esos tiempos, eso demanda mucha conexión y mucha identidad espiritual
para que entonces tal cumplimiento se pueda dar en la vida de un hombre de Dios. Así es. Entonces Eliseo, siguiendo la misma trayectoria de Elías, fue un poquito más allá. Porque Eliseo en su momento mostró un poquito de desesperación, pero Elías solamente daba la palabra y la palabra se ejecutaba, a diferencia de Eliseo, que estaba la doble porción, estaba caminando bajo los niveles de gloria, pero sabemos de antemano que para caminar bajo esos niveles de gloria Dios demanda más de ahí. Y eso es lo que hay que entender a la generación que está Dios preparando y formando. Queremos caminar bajo los niveles, queremos caminar bajo señales, pero no hemos conocido los tiempos. No hemos conocido los tiempos. Y hay personas que se han desenfocado de esto, han querido caminar antes de gatear. Conozco muchos evangelistas que están en un nivel, Dios lo usa, claro, no vamos a decir que no, pero no le han sabido pasar el proceso verdaderamente a Dios, como Dios quiere que se lo pase. Entonces, conocer el tiempo para que esa palabra profética se cumpla, cuesta mucho. Lo digo porque me han dicho a mí, en mi propia cara, que yo no he estado preparado para recibir la gloria que Dios tiene para mí. Yo me he sabido quedar en silencio y he sabido decir, bueno, pero tú no sabes las horas que yo duro de oración, los tiempos de propósito buscando al Señor. Tú no sabes nada de esto. ¿Por qué? Un vidente de Dios se da cuenta cuando otro vidente está buscando. Y Dios me ha permitido dar palabras de gente que yo ni siquiera he conocido, pero Dios me lo ha mostrado en visión, cómo oran en el altar, cómo buscan su presencia. Entonces esas son las evidencias y nuestro ministerio se llama Evidencia del Secreto. Dios me ha sabido dar cosas de personas que yo me he quedado así. Esos son niveles. Hubo una persona que Dios me daba una palabra y me decía, mira, a ella le pasó esto, y fue verdad. No es que todas las veces Dios no permita, pero hay un momento que cuando tú estás enlazado con Él, esos secretos van a salir al claro. 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 De hecho, mi prometida, antes de orar conmigo, ella le oró al Señor y le decía, dime de dónde viene el amado que tú tienes para mí. Y Él le dijo, de la capital. Y es mi siervo, es evangelista. Y ella le decía, ¿puedo orar con él? Tú me das el permiso de orar con él. Muéstrame quién es Él en tu presencia. Esos son niveles de Dios. Esos son niveles de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios le place dar evidencia de alguien para ti, pues obviamente Él lo va a hacer. Ya ahí tú vas a tener una seguridad. Ya tú sabes que en un tiempo, ya Dios te ha dado una palabra de que esa persona va a ser tu compañero. Así es. Yo mismo le dije a ella, muéstramela en visión para ver. Y 2 días antes de yo conocerla, Dios me permitió verla en visión. Con la misma ropa con la cual la vi en la visión, la vi en una foto que me mandaron. Esos son niveles. Entonces, ¿qué te puedo decir, Madeline? No es fácil. No es fácil. Yo digo porque a mí me han puesto un nombre en la iglesia, me han puesto Eliseo. Yo simplemente digo, bueno, ese nombre me queda un poquito grande. Yo le digo, no, bájele algo, porque es que yo simplemente soy un vaso en la mano del alfarero. A veces nosotros tenemos que cuidarnos del pueblo, de nosotros mismos y del enemigo, que a veces quiere idolatrarnos o endiosarnos. Y hay que cuidarse de eso. Pero hay que conocer los tiempos, saber cuando Dios te está empezando a usar, mantener el grado, la humildad, el tenor, todo. Así es. Wow, tremendo. Yo quiero que la audiencia que nos escucha pueda identificar, porque hemos sido muy bendecidos al escuchar esta palabra, cómo Dios ha venido tratando con tu vida, cómo ha sido procesado y ahora cómo estás operando en la presencia del Señor con libertad, de manera genuina y recibiendo lo limpio y lo íntegro del Señor. Entonces,
me gustaría que escuchar un consejo para la audiencia que tiene deseo de caminar en las profundidades del Señor. ¿Cómo lo puede lograr? Bueno, lo primero es que debe de haber un sometimiento. La palabra del Señor enseña que, hablando del apóstol Santiago, en el capítulo 4, verso 7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Sabemos que someterse a Dios, a sus órdenes, a sus preceptos, no es fácil, pero todo es posible. Y la clave de todo esto es la oración. La clave de todo es el ayuno. La clave de todo es la esencia, mantenerla. Eso es todo. Y ser fiel al Señor en todo proceso y en toda situación. Él no ha dicho que ha sido fácil, pero Él ha dicho: yo estoy con vosotros. La clave de un siervo de Dios para estar de pie es la fidelidad, es la obediencia, es la santidad. Si no hay esos tres elementos y a la vez esencia de Dios, pues hay que buscar entonces ese elemento que hace falta. Porque en el pueblo de Dios hace falta la esencia. No es que no la hay, pero hay que buscarla, porque hay personas que tienen esencia, que tienen trayectoria, que tienen arrastre, pero hay un grupito que no quieren seguir esas pisadas. Entonces a la audiencia, al pueblo cristiano, le decimos esto: para poder mantenernos de pie en un momento difícil, tenemos que volver a la esencia, tenemos que volver al altar, tenemos que volver a llorarle a Dios, para que eso que hemos perdido, pues obviamente el Señor haga algo con nosotros, para poder entonces alcanzar lo prometido. Así es. Eso es algo tremendo, poder identificar cuando Dios tiene un llamado con nosotros, cuando nosotros somos llamados directamente para hacer un trabajo en el reino de Dios. Tenemos que estar conscientes y tenemos que estar claro cuáles son los sacrificios, los desafíos que vamos a tener como hombre de Dios, qué constante debemos de ser, a pesar de que vamos a recibir ataques Claro. y vamos a recibir contravientos que van a decir que no avancemos, que nos quedemos en el mismo lugar, y quizás momentos donde así experimentaste, hasta un momento de opresión, de que nos resbalamos o nos caemos, y viene la presencia de Dios. Por la humillación de nuestro corazón, Dios no va a rechazar un corazón que está dispuesto a servirle. Y realmente tu testimonio es una bendición, ha sido una referencia para todo aquel que quiera acercarse a Dios, y más todo aquel que le pida, conforme a su voluntad. Claro que sí que va a recibir. Recibiste un ministerio poderoso y mira, estás aquí, operando en este tiempo en el ministerio que una vez le pediste al Señor. Esto nos da evidencia a cada uno de nosotros de que sí podemos pedirle a Dios, de que sí podemos recibir en su nombre y de que para Él no hay nada imposible. Así que todo lo que usted le pida al Padre, y hay una palabra en específica: todo aquel que le pida su Espíritu Santo, Él no lo va a negar. Y el Espíritu Santo en este tiempo es aquel que nos dirige, aquel que nos enseña, aquel que da los dones para que la iglesia opere y administre en este tiempo, esta actualidad, que administre en este tiempo, este mundo que está desabrido, sin luz, sin sal. Tú y yo, iglesia, tenemos la responsabilidad de bendecir las almas. Así que yo quiero que nuestro hermano esté haciendo una oración a favor de la audiencia. Amén. De esa audiencia que nos escucha. Amén, amén. Soy de lo que creo y entiendo que Dios es bueno, para siempre su misericordia. Amén. Y yo soy de lo que entiendo de que esta palabra ha restaurado corazones, ha renovado la manera de ver y de pensar de aquellos que no tienen fe ni esperanza. Entonces, pues vamos a hacer una oración para que Dios, ¿verdad?, su misericordia, pues le plazca seguir haciendo la obra. Yo sé que hay un gran remanente que Dios tiene reservado para este tiempo. Amén. Amén. Después yo voy a orar por ti pues siento darte una palabra de parte de Dios. Amén. Amén.
Señor, te damos gracias. Gracias, Jesús, por este tiempo, por este momento, Señor, que usted nos ha permitido desarrollar al pie de la letra. Padre Celestial, en esta hora, en el nombre de Jesús, clamamos por la audiencia que día por día sigue estos espacios de este medio Excelencia Cristiana. Señor, en el nombre de Jesús, que cada hombre, cada mujer de Dios que tiene un testimonio de impacto para marcar vidas que están desahuciados, que están al borde del suicidio, al borde de cometer actos, aleluya, propiciados por el diablo. Señor, que estas palabras que hemos dado, Señor, sean de provecho y beneficio a aquellos que necesitan en verdad salir de ese anonimato en el cual el enemigo lo ha introducido. Señor, en el nombre de Cristo, yo te pido por esta empleomanía de Excelencia Cristiana, Madeline y el equipo que conforma este medio que para gloria y honra de tu nombre te ha placido levantar. Yo te pido, Señor, que lo que haga falta, que yo sé que no hace falta, sino que yo sé que está aquí, eso, carita, rabasaya. En el nombre de Jesús, yo sé que eso está aquí. Padre Dios mío, yo te pido los cielos abiertos para Excelencia Cristiana, para todo aquel que viene aquí, para todo aquel, aleluya, que hace un esfuerzo y saca el tiempo para dar un testimonio de impacto y de poder para transformar y renovar vidas y corazones que han sido marcados y destruidos, Señor. Son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Poderoso, poderoso, bendecimos tu vida de manera extraordinaria. Que Dios siga ensanchando tu ministerio y fortaleciéndote, te dé fuerza como la del búfalo y te ayude a seguir avanzando en el nombre de Jesús. Amén. También bendecimos la audiencia que nos escucha, esta audiencia que se ha identificado como una gran familia. Le invitamos a que se suscriban en todas las plataformas digitales. Estamos como Excelencia Cristiana Televisión. Dios le bendiga, gente linda. Estuvo contigo tu hermana y amiga Madeline Ortiz y también Eric Suero. Dios bendiga y hasta la próxima.